Muy bien, amantes de los coches, hablemos de Mazda. Esta no es la típica historia aburrida de una compañía de coches. Todo empezó en 1920. Fujiro Matsuda, el fundador, no estaba jugando con coches en ese entonces. No, estaba metido hasta las rodillas en corcho. Toyo Cork Koyo era el nombre, y el corcho era el juego. Pero Matsuda no se conformaba con solo tapones para vuestras botellas. Podía ver el mundo cambiando y sabía que el futuro se trataba de moverse sobre 4 ruedas. Así que en 1927 se la jugó. Cambió de marcha y empezó a fabricar herramientas de maquinaria y, lo que es más importante, vehículos para la clase trabajadora. Camiones de 3 ruedas eran. Estos pequeños camiones eran duros como piedras. El primer indicio de ese sueño llegó en 1931 con el Mazda Go, un camión de 3 ruedas que tenía un aspecto un poco más parecido al de un coche. Ahora sé lo que están pensando. ¿Un camión de 3 ruedas? Jeremy, ¿te estás riendo? Pero esperen un momento. El Mazda Go era una pequeña bestia de carga. Estaba propulsado por un motor de un solo cilindro, la friolera de 500 centímetros cúbicos de pura potencia. El Mazda Go fue un éxito, especialmente en Japón. Los coches eran un lujo, pero el Mazda Go era asequible, fiable y podía circular por carreteras difíciles. Era perfecto para pequeñas empresas y agricultores. Mazda no estaba dispuesta a dormirse en los laureles. En 1936 construyeron el Mazda PA, un pequeño y elegante sedán con un motor de 4 cilindros. Al PA le siguió una serie de otros coches de pasajeros ganándose la reputación de ser fiables y divertidos de conducir. Los años 40 no fueron amables con nadie, y menos aún con las empresas automovilísticas. La Segunda Guerra Mundial puso fin a los planes de dominación mundial de Mazda. La fábrica de Hiroshima se dedicó al esfuerzo bélico, produciendo camiones y otros vehículos militares. Entonces llegó lo inimaginable. El 6 de agosto de 1945, la bomba atómica fue lanzada sobre Hiroshima. La fábrica de Mazda, a solo 3 kilómetros del epicentro, quedó reducida a escombros, pero sobrevivieron. Tan solo 4 meses después del bombardeo, empezaron a reconstruir la fábrica y para finales de año ya estaban produciendo vehículos de nuevo. Fue un testimonio de la resistencia del espíritu humano y demostró al mundo de qué estaba hecho Mazda. Ahora, la mayoría de las compañías de coches se aferran a lo que saben. Mazda no. Siempre han sido un poco diferentes, un poco más audaces. En ninguna parte es eso más evidente que en su historia de amor con el motor Wankel. Es un motor rotatorio, lo que significa que utiliza un rotor triangular giratorio en lugar de pistones que suben y bajan. Mazda puso sus manos en el Wankel por primera vez a principios de los años 60. Vieron su potencial, aunque otras empresas automovilísticas se mostraron escépticas. En 1967 presentaron el Mazda Cosmo Sport, el primer coche del mundo producido en serie con un motor rotatorio. El Cosmo Sport causó sensación con un aspecto de nave espacial sobre ruedas y un rendimiento a la altura. Puso a Mazda en el mapa como una empresa que no tenía miedo a innovar. A finales de los años 60, Mazda estaba en racha. Vendían coches en todo el mundo, pero había un mercado que aún no habían conquistado: Estados Unidos. La tierra de la libertad y el hogar del motor V8. Vender coches en Estados Unidos es un juego totalmente diferente. Les gustan los coches grandes, potentes y, a ser posible, con un motor V8 bajo el capó. Entonces, ¿cómo esperaba competir Mazda con sus pequeños coches con motor rotatorio? Jugaron con sus puntos fuertes. Ofrecieron coches que eran eficientes en cuanto a consumo de combustible, fiables y divertidos de conducir. El Mazda RX-2, con su elegante estilo y su potente motor rotatorio, fue un éxito entre los compradores estadounidenses. Le siguió el RX-3 y luego el icónico RX-7. Mazda se estaba convirtiendo en un competidor serio en el mercado estadounidense. Los años 70 fueron una época turbulenta para la industria del automóvil. La crisis del petróleo golpeó y de repente la eficiencia de combustible era el nombre del juego. Los grandes V8, que consumían mucha gasolina, estaban fuera. Los coches pequeños y económicos estaban dentro.
Mazda, con su enfoque en la eficiencia de combustible y su innovador motor rotatorio, estaba bien situada para capear el temporal. Los coches de Mazda, con sus pequeños motores y su construcción ligera, ya eran de los más eficientes en cuanto a consumo de combustible del mercado. Mazda aprovechó la situación, lanzando una gama de coches eficientes en cuanto a consumo de combustible que eran perfectos para la época. El Mazda GLC, un pequeño hatchback de tracción delantera, se convirtió en un éxito de ventas. La crisis del petróleo obligó a la industria del automóvil a cambiar, y Mazda estuvo a la vanguardia de ese cambio. Salieron de la crisis más fuertes que nunca. Los años 80 fueron una época de excesos. En medio de toda la extravagancia, Mazda logró producir dos de los coches deportivos más emblemáticos de todos los tiempos, el RX-7 y el MX-5 Miata. El RX-7, lanzado en 1978, fue una revelación. Era un coche deportivo pequeño y ligero, con un motor rotatorio que podía acelerar hasta la luna. Rápidamente se ganó un seguimiento de culto, consolidando la reputación de Mazda por construir coches que eran a la vez asequibles y divertidos de conducir. Luego, en 1989, Mazda lanzó el MX-5 Miata. Era un pequeño roadster biplaza que se remontaba a los clásicos coches deportivos británicos de los años 60. Era sencillo, asequible y, sobre todo, divertido. Fue un éxito instantáneo y se convirtió en el coche deportivo biplaza más vendido de todos los tiempos. El RX-7 y el MX-5 Miata fueron la prueba de que Mazda no había perdido su magia. Ahora bien, si quieres dejar huella en el mundo del automóvil, no hay mejor lugar para hacerlo que en las 24 horas de Le Mans. En 1991, Mazda hizo lo impensable, ganaron. Mazda no era precisamente un extraño en el automovilismo, pero nunca habían saboreado la victoria al más alto nivel. Cuando su 787B de 4 rotores cruzó la línea de meta en primer lugar en Le Mans, causó conmoción en el mundo del automovilismo. El 787B estaba propulsado por un motor rotatorio que gritaba, un motor que muchos habían descartado por poco fiable e inadecuado para las carreras de resistencia, pero Mazda les demostró que estaban equivocados. La victoria en Le Mans fue un momento decisivo para Mazda. Les situó en el mapa como un competidor serio en el mundo del automovilismo. Finales de los años 90 y principios de los 2000 fueron una época de cambios para Mazda. Necesitaban atraer a un público más amplio, sin alienar a sus clientes principales. La respuesta de Mazda fue un nuevo lenguaje de diseño, conocido como Kodo, alma del movimiento. Se trataba de capturar la esencia del movimiento en sus diseños, creando coches que fueran visualmente atractivos y a la vez atractivos de conducir. El primer coche que se lanzó con el nuevo lenguaje de diseño fue el Mazda 6 en 2002. Fue un éxito de crítica y ventas, allanando el camino para una nueva generación de vehículos Mazda. Mazda continuó innovando, lanzando nuevos modelos como el RX-8 y el Mazda CX-7. Mazda estaba evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos sin renunciar a sus valores fundamentales. A medida que avanzaba el siglo XXI, la industria del automóvil se enfrentaba a nuevos retos. La preocupación por el cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles llevaron a un renovado interés por la sostenibilidad. Mazda abrazó esta nueva era con su característico entusiasmo. En 2012, Mazda introdujo la tecnología Skyactiv, un conjunto de innovaciones diseñadas para mejorar la eficiencia del combustible y reducir las emisiones sin sacrificar el rendimiento. Mazda no se conformaba con mejorar las tecnologías existentes, también estuvieron a la vanguardia en el desarrollo de nuevas tecnologías de propulsión, incluidos los vehículos eléctricos y los vehículos de pila de combustible de hidrógeno. El Mazda MX-30, lanzado en 2020, fue su primer vehículo eléctrico producido en serie. El viaje de Mazda ha sido de constante innovación, desde sus humildes comienzos como empresa corchera hasta su estatus de líder mundial del automóvil.